contra la soberanía de la República Argentina. Y con eso paga el gobierno de esa rata, promoviendo unos ejercicios militares de los cuales ni siquiera tuvieron el tapujo de disfrazarlos un poco. Pedro Carreño, tú como militar lo sabes, igual, Suárez Churio, Rodríguez Cabello. Ni siquiera cambiaron el mapa, ni siquiera utilizaron algún tipo de eufemismo con los nombres, porque pensaban que eso nunca se iba a saber, o peor aún, pensaban que iban a tener éxito. Y a estas alturas, si los planes de Trump, de Guaidó, de Macri, de Duque, de Bolsonaro hubieran tenido éxito, Venezuela ya no existiría. Ya no sería el país que nos legaron nuestras libertadoras y nuestros libertadores. Se lo digo como reflexión también a esa gente que vota por la oposición venezolana, que vota por estos de la derecha de Venezuela. Lo hemos dicho otras veces, pero ahora con las pruebas presentadas en el artículo de Verbitsky, que no es ningún aficionado ni ningún improvisado. Tiene más de 40 años publicando verdades en los medios de la República Argentina. Con esto les digo, las invasiones no matan solo chavistas. Las bombas no son bombas, mata solo chavistas. La humillación de sentirse y saberse subyugado, invadido por fuerzas militares extranjeras, tiene que dolernos en lo hondo a todas y a todos, no solamente a los chavistas y a las chavistas. El plan está claramente establecido, clarito como la mañana, en estas órdenes operativas. Organismos multilaterales, necesitamos un gusano, búscate Almagro. Crisis humanitaria, curioso que es el jefe del Comando Sur el que la menciona. Y en los mismos días siguientes, luego del 23 de febrero, el presidente Maduro señaló que eso no era ninguna ayuda humanitaria, que eso no traía absolutamente, pero ni una curita, ni una bolsa de comida, y que habían sido destruidos por los terroristas allende la frontera de Venezuela, es decir, en Cúcuta. Tenía que salir de New York Times, de Washington Post, y decir y demostrar, que luego salió con un video en CNN, que en efecto había sido quemado por Olivares y la otra allí en Cúcuta, los supuestos camiones con ayuda humanitaria. Las células de narcotraficantes que iban a entrar por Táchira, junto con fuerzas regulares de Colombia, de Argentina y por el sur, Brasil. Uno en esta noche bella, en la paz y la vida que se respira en la ciudad de Caracas, se pregunta, ¿y qué fue lo que les falló? Contaban con la primera potencia militar del planeta, contaban con lacayos dispuestos a atacarnos, la rata de Mauricio Macri, el narcopresidente de Colombia Iván Duque, el fascista psicótico y psicópata de Jair Bolsonaro, más narcotraficantes monta como el amigo de Guaidó, Juan Orlando Hernández. ¿Qué fue lo que le falló? Yo creo, me atrevo a aventurar al menos una hipótesis, que le falló la psicología. Porque ese refrán de que cada ladrón juzga por su condición encierra un principio psicológico real. Y es que ellos creen que nosotros somos como ellos. Ellos creían que con unos susticos y 4 gritos destemplados del bobo de Miguel Bosé
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se iba a partir, se iba a escindir y se iba a generar el desarrollo del plan que ellos tenían. Y cuando se asomaron por nuestra frontera occidental, se dieron cuenta que en efecto allí estaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por tierra y por aire. Y los estábamos esperando, porque la Fuerza Armada Nacional de Venezuela jamás permitirá que el sagrado territorio de esta patria sea hollado por ninguna fuerza extranjera, la que sea. Los estábamos esperando. Ellos saben de lo que hablo. Ellos saben de lo que hablo. Ellos saben de lo que les hicimos cuando intentaron instalar una cabeza de playa en una pequeña población en el estado de Táchira. Ellos saben lo que pasó en el sur del país y lo que ha seguido pasando. Lo que les falló es que no saben, no entienden lo que significa ser libre. No saben, no entienden lo que significa ser soberano, ser aguerrido. A esos jóvenes seminaristas que regaron con su sangre el campo inmortal de la victoria, jamás se les ocurrió considerar que se estaban enfrentando al ejército más poderoso del planeta. Yo he hablado con algunos y algunas de las nuestras y nuestros que estaban apostados allá en esa frontera occidental, y jamás se les ocurrió pensar que se estaban enfrentando al gobierno y al ejército más poderoso del planeta, y se estaban enfrentando también a fuerzas militares lacayas de los países genuflexos a Donald Trump. Solamente tenían una convicción: que ni un solo centímetro de tierra venezolana iba a ser hollado por absolutamente ningún militar, ningún narcoparamilitar de un país extranjero. Esa convicción firme se la vi en los ojos del pueblo de Venezuela el 23 de febrero de 2019. Esa convicción la sentí en la fuerza del discurso del presidente Maduro ese 23 de febrero, que le dijo al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela: a la calle, a defender la vida, a defender la democracia, a defender la paz. Y el pueblo de Venezuela respondió. ¿Cuántas agresiones han sido desactivadas por la acción de ese pueblo? Debo decir que me preocupa que hasta la hora del día de hoy no haya ninguna reacción por parte del Estado de la República Argentina. Quisiera pensar que está evaluando el gobierno del presidente Alberto Fernández o el Congreso de la República Argentina iniciar alguna investigación, porque si alguien ha sido solidario con Argentina es Venezuela. Si alguien ha sido compañero de Argentina es Venezuela. Que recuerde los representantes del Estado argentino que cuando la guerra de las Malvinas, lo primero que hizo Estados Unidos fue prestar su territorio y su inteligencia para atacar al pueblo argentino y entregar las Malvinas a quien la invadió, el gobierno de la Gran Bretaña. Que recuerden cuántas veces hemos sido solidarios con ellos. Que recuerden cuántas veces Hugo Chávez levantó su voz para defender la República Argentina. Que recuerden la mano solidaria y fuerte del presidente Maduro defendiendo el derecho de la Argentina a liberarse del yugo del Fondo Monetario Internacional. Que recuerde cuántos miles de argentinos se aposentaron en esta tierra y recibieron nuestro abrazo solidario y generoso. Porque sería muy triste que ni siquiera se investigara
la más grave acción de planificación de una agresión militar contra un país de este continente. Nosotros somos pacíficos por naturaleza y pacifistas también. Y gracias a Dios, gracias a la fuerza de este pueblo, gracias a la tenacidad y a la convicción de victoria del presidente Maduro, estamos en paz hoy hablando en esta Asamblea Nacional. Pero permítanme decirles algo, porque lo creo con absoluta convicción. Si hubiera venido el gobierno del narcopresidente Duque, si hubiera venido el ejército de la rata de Macri, si hubiera venido el ejército del psicópata de Bolsonaro, y tengo la íntima convicción de que los hubiéramos derrotado y los hubiéramos expulsados de la tierra venezolana, porque esta tierra es y será por los siglos de los siglos territorio de las hijas de Venezuela, territorio de los hijos de Venezuela. Los hubiéramos derrotado. Le faltó poner eso en el plan S. Le faltó decir no lo hacemos, porque la respuesta hubiera sido cataclísmica. Y una última consideración. La próxima vez que piensen en sus juegos de guerra, asuman que no va a ser una guerra solo contra Venezuela, que va a entrar en llamas el continente entero. Así que no sean irresponsables. Así que tengan la mínima decencia de reconocer que se equivocaron y al menos tengan el mínimo respeto de pedir disculpas. Estos militares que planificaron esas acciones contra Venezuela. Un respeto mínimo, una decencia mínima de reconocer que se equivocaron. Porque a estas alturas estaría este continente completamente encendido solamente por el afán de Donald Trump de hacerse con nuestro petróleo. Dime con quién andas, Juan Guaidó. Andas con narco, ¿qué será lo que eres? Andas con ratas, ¿qué será lo que eres? Andas con genuflexos, con arrodillados, ¿qué será lo que eres? Yo voy a solicitar enviar una carta a la presidenta del Congreso de la República Argentina para que el Congreso de Argentina inicie una investigación rigurosa sobre los hechos denunciados en el artículo del periodista Horacio Verbitsky, un general paleolítico. Que al menos investiguen, que al menos nos digan qué fue lo que pasó, si esto es verdad, si no lo es, si el pueblo de Argentina estaba de acuerdo con esto, que al menos nos lo digan, que al menos abran una breve averiguación que certifique si estos hechos son o no son reales. Y también voy a proponer que se nombre una comisión especial de diputadas y diputados que vaya a la República Argentina a reunirse con los representantes del Congreso argentino y allí le haga saber nuestra solicitud de que se investiguen tan deleznables hechos. Y si llega a haber alguna responsabilidad, pues es una responsabilidad que afecta a la humanidad entera de este continente, que afecta a cada americano y a cada americana, no solamente a las venezolanas y no solamente a los venezolanos, a todas y a todos. Así que esto no es un hecho para dejarlo oculto, o no fue tan así, o fueron unos juegos de guerra. No, no, jamás ha habido un ejercicio militar en Venezuela de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus 5 componentes
que no tenga como principio fundamental el respeto irrestricto de la independencia, la autodeterminación y la soberanía de otros países. Y sepan que gracias a Dios que no entraron, porque quizás hubieran logrado entrar, pero tengan la absoluta certeza de que de aquí no saldrían hasta que no pagaran por el horrendo crimen que significa invadir un territorio que no les pertenece. Aprendamos, alejémonos de ese huracán para sentirnos orgullosos de lo que ha sido la conquista de la paz, con todas las dificultades derivadas de esa guerra, que nosotros a veces de una manera un poco eufemística llamamos guerra económica solamente. ¿Y esto del general Paleolítico qué era? ¿Qué era? Guerra económica nada más. ¿Y los drones con los que intentaron matar al presidente Maduro qué eran? ¿Y los campamentos paramilitares en la finca de Doble Rueda, narcotraficante de la península de La Guajira, qué era? ¿Y los juegos de guerra del ejército de Bolsonaro y de Macri y de Duque qué eran? No es guerra económica, es una guerra contra nuestro derecho a vivir en paz, es una guerra contra nuestra decisión de ser independientes. Y por eso a veces subimos el tono cuando se utilizan las heridas de esa guerra para sacarle algún tipo de provecho político. Nosotras y nosotros debemos insistir en que no vamos a permitir ni vamos a tener ni un atisbo de duda en el momento en que se establezca cualquier tipo de agresión en contra de la patria venezolana. Y por último, a quienes andan desesperados pidiendo diálogo, empiecen por pedir disculpas, porque ustedes sabían que esto estaba pasando, porque ustedes auparon esto, porque ustedes se frotaron la mano cuando vieron a Leopoldo López en ese desierto de la autopista lleno de guacales con cambures. Ustedes lo sabían. Guaidó lo sabía ese 23 de febrero en sus 5 minutos de fama, cuando lo abrazó Miguel Bosé y lo abrazó Sebastián Piñera. Empiecen por reconocer que fueron derrotados. Aquí no son dos fuerzas políticas contrapuestas las que van a un diálogo. Aquí está un gobierno que respetó e hizo respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y una facción política que se alejó de la paz, que se alejó de la democracia y que promovió acciones militares extranjeras contra Venezuela. Y salieron derrotados. Reconozcan de una vez y para siempre, porque ya es cansino, ya es alucinante y es psicótico escucharlos decir, no, y ahora necesitamos elecciones libres, no seas ridículo, no seas imbécil. Por lo menos reconoce que saliste derrotado y seguimos. Después decidimos si hablamos o no hablamos. Pero los derrotamos. Y gracias a que los derrotamos, la misma gente que vota por la oposición está en este momento viviendo en paz con sus hijas, con sus hijos. Y yo agradezco a Dios porque eso es así. Gracias, diputadas y diputados. Culmina la intervención. A través de Telesur vimos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, del Parlamento venezolano, en sesión ordinaria del Poder Legislativo, emitiendo su rechazo a los preparativos militares que desarrolló la Fuerza Armada Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri para participar en una invasión al territorio venezolano pasando por Colombia y, por supuesto, bajo los órdenes de Estados Unidos para impulsar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y tratar de imponer un gobierno de facto con Juan Guaidó como instrumento de Estados Unidos para controlar el poder político en esta nación suramericana. Por supuesto, esta información será ampliada en nuestras emisiones de noticias en Telesur. Gracias.
laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.